Ok, bueno, primero que todo saludar a todos nuestros participantes a la sesión de hoy. Me gustaría por favor que vía chat me confirmen tanto el buen audio como la visualización de la pantalla. En una segunda instancia les agradecería si durante la presentación, durante el evento surgen preguntas o inquietudes, no hay ningún problema, las pueden formular, pero les agradecería entonces que fuera a través de la ventana de perdón, en la ventana de chat y no por la ventana de preguntas y respuestas, ya que pues se me facilita a mí observar la ventana de chat. Ok, me están confirmando acá Luis Roberto, el buen audio, la pantalla. Miguel también nos confirma. Ok, antes de dar inicio a la presentación, me gustaría saber si dentro de los participantes hay personas, digamos, por así decirlo, que es la primera vez que asisten a estos eventos, eh, o si ya han venido participando en estos eventos, por un lado, y segundo, eh, si tienen algún conocimiento ya básico o previo de lo que es Risk Simulator, o si no, pues para dar una breve presentación del software y de sus herramientas. Ok, Luis Ramírez también nos confirma el audio. Edgar Jiménez. Bueno, pues veo que hay personas que ya han trabajado Risk o conocen algo de la herramienta. Eh, Me gustaría saber la opinión de las demás personas para saber si les gustaría que realizara alguna breve presentación del software o damos inicio de una vez a lo que es el ejercicio. Ok, listo, no hay ningún problema. Luis pregunta que si es parte de los ejemplos en RISC, no sé a qué te refieres. Este ejercicio que vamos a trabajar hoy no está integrado dentro de los ejercicios auxiliares, digamos que tiene el simulador. Luis me comenta que es la primera vez, listo, no hay ningún problema. Hagamos una presentación un poco breve de lo que es el simulador. Como podemos observar, en primera instancia, Risk Simulator trabaja como un complemento de Microsoft Excel. Lo podemos observar en la pestaña de arriba, simulador de riesgo. Así que trabaja directamente con con Excel. Me preguntan que si yo les puedo proporcionar esta plantilla, este ejercicio que vamos a trabajar. Claro que sí. Finalizando el evento, ustedes me pueden escribir. Voy a escribir acá en pantalla a este correo andres.cruz@software-shop.com. Ustedes me escriben a este correo solicitando el ejercicio y pues con el mayor de los gustos se los estaré haciendo llegar una vez finalicemos la presentación. Ok, les venía diciendo entonces que trabaja como un complemento de Excel. eh, Está dividido por diferentes módulos. Acá este botón que tenemos acá, simulador de riesgo, me va a mostrar exactamente toda la misma información que yo tengo a nivel horizontal acá. ¿Listo? Tengo el módulo para editar mis perfiles, ¿sí? Para establecer supuestos de entrada o pronósticos de salida. Esto va de la mano con el módulo de simulación de Monte Carlo. Tengo un módulo en el cual puedo realizar pronósticos, desde pronósticos básicos como análisis de series de tiempo o regresiones, como un poco ya pronósticos más avanzados, modelo de máxima verosimilitud, redes neuronales, modelos ARIMA, AutoARIMA y demás. Tenemos también un módulo de optimización.
un módulo que nos muestra algunas herramientas que podemos utilizar para analizar la información que vamos a trabajar, un módulo de valoración de opciones, árboles de decisión, y así, digamos, sería como el recorrido breve por el simulador. Ahora, ya entrados entonces en el ejercicio, vamos a observar acá, pues como ya se mencionó, vamos a trabajar una estimación de costos de algún proyecto, del proyecto X, teniendo en cuenta un portafolio de riesgos, así decidí llamarlo, portafolio de riesgos. Vamos a explicar entonces en una primera instancia qué es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y ya entraremos a desarrollar el ejercicio. Ok, bueno, esta explicación no la tengo a la mano, pero es la que les voy a comentar. Tenemos un proyecto con un costo base de 110, no sé, las monedas que queramos, 110 dólares, 110 soles, euros y demás, ¿sí? Un costo base de 110, perdón, en el cual pues existe la probabilidad de que haya un costo mínimo de 100, es decir, que esto se disminuya en 10 unidades, o un costo máximo de 140. Por un lado tenemos el costo base del proyecto. Ahora, acá tenemos entonces lo que definimos como un portafolio de riesgos, ¿sí? Tenemos en esta ocasión 5 riesgos. El primero es daños en hardware y software, es decir, daños en los equipos computacionales. Tenemos también un riesgo de huelga. En el ejercicio planteamos pues que hay rumores de que se van a desarrollar algunas actividades de huelga, entonces esto puede afectar mi proyecto. Otro tipo de riesgo es el mal clima. Insolvencia del subcontratista, es decir, que el subcontratista no tenga la capacidad para sustentar el proyecto. Y por otro lado tenemos el riesgo de cambios políticos. Tenemos las probabilidades de ocurrencia. Estos, pues, la materialización de estos riesgos va a traducirse en la asunción de costos extras, ¿sí? Si se llega a materializar algún tipo de estos riesgos, pues esto me va a generar a mí un costo extra. Tengo yo el costo extra más probable. Voy a establecer unos costos mínimos y unos costos máximos. Acá esto me indica, esto lo voy a establecer como una variable dummy, ¿sí? En la cual voy a decir que 1 quiere decir que sí acontece ese riesgo, 0 quiere decir que no acontece. Ok. Vamos a dejarlo así, eso. Es decir, 1 quiere decir que sí acontece y 0 que no acontece. Dado el caso que no acontezca, obviamente el costo extra pues no se va a materializar, ¿cierto? Cuando sí, pues el costo extra se materializa. Ahora, tengo yo la sumatoria de mis costos totales. Aquí en esta primera instancia estoy diciendo que sí se van a materializar todos. Y los costos totales, que no van a ser otra cosa más que la sumatoria de mis costos extras con el costo base del proyecto, ¿cierto? Ok, de esta manera yo voy a calcular los costos totales. Entonces, como costos mínimos, voy a decir, lo voy a escribir por acá, que el costo mínimo equivale al 80% del costo extra más probable.
Y acá el costo máximo voy a decir que equivale al 150% del costo extra más probable. ¿Listo? Entonces, de esta manera yo voy a calcular los costos mínimos y los costos máximos. Es decir, que este costo mínimo, ¿cierto? Es el 80%, lo puedo escribir acá, 80% o el 0.8 del costo más probable, ¿cierto? Y el costo máximo, estoy diciendo que va a ser el 150% del costo más probable. De esta manera tengo yo distribuidos los costos así. Unos costos más probables, costos mínimos que son el 80% del costo más probable y costo máximo que es el 150%. Listo. De esta manera entonces completo mi matriz, una matriz bastante sencilla, pero yo quiero meterle un poco más de dinamismo al ejercicio. Le voy a decir que, digamos, para la probabilidad de huelga, mejor dicho, lo que voy a hacer es enlazar o correlacionar estos riesgos. Es decir, voy a decir, digamos, por dar un ejemplo, que si se llega a materializar una insolvencia del subcontratista, ¿cierto? La probabilidad de la huelga puede aumentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no son eventos que están separados, digamos, sino están intrínsecamente correlacionados, ¿sí? Si dentro de mi proyecto el subcontratista me dice, no, yo no tengo más dinero, no puedo pagar más, se puede generar o puede ocasionar que los trabajadores decidan entrar en una huelga, ¿cierto? Entonces lo que quiero hacer es correlacionar estos riesgos. Vamos a hacerlo con estos dos, ya que con eso fue el ejemplo, huelga e insolvencia. Le voy a decir entonces que si se llega a materializar este riesgo, es decir, si esta celda es igual a 1, entonces inicialmente teníamos una probabilidad del 15%, ya no va a ser del 15%, voy a decir que se duplica esa probabilidad. Si no, va a quedar en 15%. Listo, me gustaría, si en algún punto llego a ir muy rápido o se llegan a generar pues preguntas, no hay ningún problema, las podemos hacer. ¿Listo? Es decir, ¿qué le estoy diciendo yo acá? Que si el subcontratista se llega a quedar insolvente, es decir, 1, la probabilidad de huelga es del 30%. Ahora, ¿qué pasa? Si el subcontratista no es insolvente, es decir, ese riesgo no se materializa, la probabilidad de la huelga disminuye al 15%. De esta manera yo podría enlazar cada uno de los riesgos, ¿sí? Con uno o más riesgos. Digamos, no sé, se me ocurre hacer acá para cambios políticos, ¿sí? Sí, voy a decirle, se me ocurre en este momento, sí, llega a haber huelga entonces, observemos que yo estoy ya enlazando los diferentes riesgos. Si llega a haber huelga, pues la probabilidad de que se generen cambios en políticas incrementa, ¿cierto? Entonces ya no va a ser del 2%, sino digamos que va a ser del 20%. Si no se llega a dar ese evento, lo dejan con la probabilidad inicial del 2%. ¿Listo? ¿Cómo sé si quedó bien o no? Pues simplemente cambio acá por 0 y la probabilidad debe disminuir. Si cambio todo a 1, pues observemos que las probabilidades cambian. Listo.
De esta manera entonces realizamos la estimación de los costos, pero en un escenario estático, es decir, donde nada va a cambiar, ¿cierto? Donde yo ya sé que esto va a acontecer o esto no va a acontecer y puedo trabajar estos supuestos. Pero lo que queremos hacer en este ejercicio es implementar simulaciones, ¿cierto? Implementar una simulación de Monte Carlo. ¿Cómo puedo yo realizar esto? Voy a venir a simulador de riesgo. Ok, no sé si todos tengan claro el concepto de simulación de Monte Carlo o el proceso más bien de la simulación. Si no está claro, por favor me comenten. Entonces, para correr mi simulación, lo primero que yo debo hacer es generar un nuevo perfil. ¿Cierto? Aquí donde dice nuevo perfil, vengo y le digo nombre del perfil, estimación de costos. Voy a decirle, realíceme 1500 escenarios y le doy clic en OK. Listo. De esa manera ya queda entonces creado mi perfil. Ahora sí me habilita estas dos pestañas. Antes no las tenía habilitadas. Entonces, lo que le voy a decir al programa, ok, una pregunta me dicen, ¿podríamos habilitar el valor semilla? Bueno, no sé si es un comentario o una pregunta. El valor semilla, veámoslo acá. El valor semilla es esta sección de acá. Especificar la secuencia de números aleatorios. ¿En qué casos, digamos, sería recomendable hacerlo o establecer este valor semilla? Cuando yo necesito obtener, digamos, que los mismos resultados siempre. Me explico. Como yo voy a correr 1500 escenarios, eso me indica a mí o implica que puedo obtener 1500 resultados diferentes. Si yo voy a mostrar este ejercicio a mi jefe, digamos, no sé, o a la junta directiva o a quien tenga que presentar este ejercicio, yo les voy a decir, no, yo realicé una simulación de Monte Carlo con 1500 escenarios y los costos me dieron 180, digamos. Ellos me pueden decir, listo, déjenos ver qué fue lo que hizo. Si yo no establezco un valor semilla, yo siempre voy a obtener resultados distintos, 1500 resultados distintos, aunque van a ser muy cercanos. Van a ser valores muy cercanos. ¿Por qué? Porque se van a comportar dentro de unos parámetros que yo voy a establecer. ¿Sí? Van a ser cercanos, pero van a ser diferentes. Ahora, si yo necesito que siempre entonces me genere los mismos resultados para poderlos sustentar, yo voy a establecer un valor semilla. Este valor semilla, como su nombre, bueno, su descripción lo indica, son números aleatorios y es una secuencia. Yo puedo establecer 1, 2, 3, o puedo poner 2, 4, 6 o 7, 5, 3, no importa. Si es un valor semilla cualquiera. Entonces, si yo quisiera obtener los mismos resultados, voy a establecer un valor semilla. Para este caso, pues es irrelevante. Digamos que lo voy a dejar seleccionado y no pasa nada. Listo, no me va a cambiar entonces el resultado de mi ejercicio. Listo. Establecí yo mi supuesto de entrada. Ahora voy a generar entonces establecí mi perfil, ahora voy a establecer unos supuestos de entrada. Estos supuestos de entrada van a ser las variables que van a cambiar a través del tiempo. Van a cambiar a través del tiempo y le van a dar aleatoriedad a mi modelo. Voy a establecer entonces tres variables por el momento. La primera va a ser el costo base del proyecto. ¿Qué pasaría si ese costo base no es de 110 sino de 100 o de 105? Es decir, toma otro valor, pues afecta directamente mis costos totales, ¿cierto? Los va a afectar. Esto es entonces, voy a formularlo. Costo total es igual a los costos extras más el costo base. ¿Listo? Entonces, para establecer el supuesto de entrada, me paro aquí en la celda, en la casilla y le doy clic en supuesto de entrada. Me muestra entonces
las diferentes distribuciones probabilísticas que puede asumir mi variable. Para este ejercicio yo voy a decirle que el costo base del proyecto presenta una distribución uniforme. ¿Listo? Aquí enlazo el nombre y aquí enlazo los valores mínimos y los valores máximos. Y le voy a dar clic en OK. Observemos entonces dos cosas. La primera, que la celda cambia de color, y la segunda, que me genera un comentario. Estas dos cosas me indican que la variable ha sido efectivamente creada. ¿Sí? Y el comentario pues me indica sus características. Me dice el nombre de la variable es costo del proyecto con una distribución uniforme y un mínimo y un máximo que son estos de acá. Ok, hay una pregunta. ¿La uniforme fue discreta o continua? Ah, ok. Listo, buena pregunta. Esta uniforme es continua. ¿Sí? No sé en qué o por qué tu pregunta si es discreta o continua. Luis. Ok. Bueno, entonces establezco yo. Bueno, quiero hacer una aclaración, digamos, un poco rápida. Una variable continua, digamos, que se caracteriza, pues como Luis me lo está comentando, la variable continua se caracteriza porque puede tomar decimales. ¿Sí? Voy a hacer continua, discreta. Una variable discreta no. Si una variable continua puede tomar decimales, la variable discreta no decimales. Entonces, un ejemplo de una variable continua puede ser la edad, la altura, bueno, estatura de una persona, no sé, la distancia que recorrió en un momento dado y demás. ¿Sí? Yo puedo tener 30.5 años, digamos. ¿Sí? Pues no es lo normal que uno diga yo tengo 30.5, ¿cierto? Pero lo puedo tener. Puedo tener 1.82 metros, puedo recorrer 5.3 kilómetros. En cambio la variable discreta no. ¿Cómo cuáles? El número de hijos, eh, no sé, el color o la raza, el género y demás. ¿Sí? Entonces digamos que en este caso, mi variable pues va a ser continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el costo pues puede asumir decimales. Yo puedo tener 110.50 pesos de costo. Entonces es continua. Ok, otra pregunta. Ok, Edgar nos dice que el software tiene una función que sugiere cuál puede ser la posible mejor distribución para el modelo. Sí, efectivamente, si yo vengo a herramientas analíticas, la opción número 11 o 12, estas de acá, son las que me permiten a mí observar cuál es la distribución que más se ajusta a una variable. ¿Qué pasa? Para yo poder hacer eso, abrí la que no era. Para yo poder utilizar esa herramienta de ajuste de distribución simple o múltiple, yo necesito información histórica. ¿Sí? Por eso, digamos, en este caso no lo utilizo. Acá, pero me parece perfecta tu pregunta. Acá yo tengo una data histórica del índice de precios al consumidor de, digamos, 2010, enero de 2010 hasta abril de 2014. Es decir, yo tengo información histórica. Como yo tengo información histórica, yo puedo mirar cuál es esa distribución que más se ajusta para mis variables. ¿Sí? En este caso, entonces, bueno, pues esa sería la ruta, ¿no? Para utilizar esa herramienta. Ok, con gusto, Edgar. En este caso, como yo no tengo información histórica para, pues digamos, mirar cuál es la mejor distribución,
yo, digamos, en ausencia, mejor dicho, en ausencia de información, las distribuciones que más suelen utilizarse son, uno, la uniforme, que es la que utilizamos acá. Yo solamente necesito un mínimo y un máximo. Y dos, que es la que vamos a utilizar para esta variable de costos. Entonces, voy a pararme acá en la celda G13. En estos costos le doy supuesto de entrada. Y voy a decir que esto presenta una distribución triangular. Podríamos trabajarla con triangular. De nuevo voy a enlazar el nombre aquí arriba. El mínimo, que yo lo tengo acá, ¿cierto? El más probable, que también lo tengo acá. Y el máximo. Con esos tres parámetros, yo establezco entonces mi variable. Observemos entonces, me dice nombre, una distribución triangular con los parámetros que se muestran ahí. Ahora, si yo tuviera 100 variables, pues sería muy tedioso hacerlas una por una. Lo que yo puedo hacer es utilizar este copiado y pegado, pero del simulador, no el copiar y pegar de Excel. Digamos acá, copiar y pegar, no, ese no, sino el del simulador. Le doy clic en copiar, selecciono las demás y le doy clic en pegar. Me dice pegar solo los parámetros, es decir, los supuestos de acá, o tanto los parámetros como los valores. Yo solo quiero que me pegue los parámetros. Y le doy clic en pegar. ¿Listo? Yo puedo hacer esto en este caso porque toda la información está ubicada de la misma forma. Si yo tuviera la información de estas variables en celdas diferentes, yo no podría haber copiado y pegado de esta manera. ¿Listo? Entonces acabo de establecer otras variables con otro tipo de distribución que es la triangular. Ahora, lo último que yo voy a hacer antes de correr mi simulación es establecer esta variable como un supuesto de entrada también, ¿cierto? La probabilidad de que acontezca o no acontezca. Como yo tengo una probabilidad de ocurrencia de un evento, yo puedo utilizar una distribución llamada Bernoulli, ¿sí? La distribución Bernoulli solamente toma en cuenta dos eventos, o solo puede tomar dos valores, digamos, o puede tener en cuenta dos eventos, 0 o 1. En este caso, 0 quiere decir que no ocurre este evento, 1 quiere decir que sí ocurre. Ahora, acá me dice cuál es la probabilidad de ocurrencia. Como yo la tengo, yo la conozco, ¿cierto? La voy a enlazar. Entonces la probabilidad de que ocurra un daño en hardware y software es del 10%, yo la conozco. Observemos cómo cambia eso. Entonces, como la probabilidad de ocurrencia es del 10%, es muy baja frente a la de no ocurrencia. ¿Sí? Y de esta manera igual puedo copiar y pegar. Acá observemos que sí quede, digamos, enlazado. Me dice, bueno, acá como yo no enlacé, observemos que todas van a quedar con el nombre de daños en hardware y software. Si observamos, todas estas variables van a quedar con ese nombre. ¿Por qué? Porque yo no enlacé el nombre al momento de establecer la variable. Ahora sí, al copiarlo y pegarlo, pues me debe cambiar el nombre de... Oh, perdón. Por lo que ya hay unas variables. Voy a volverlo a hacer. Voy a copiar esto acá y voy a pegarlas. Ahora sí observemos entonces que me cambia tanto el nombre de la variable como la probabilidad. Ok, antes de correr la simulación me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud. Ok,
gracias Luis por tu respuesta. Ok, bueno, hay una pregunta. Me dicen, ¿cómo se definió la probabilidad para riesgo y la variable más probable? ¿Por criterio técnico? Digamos que, bueno, pues esto por ser un ejercicio netamente académico, pues yo fui el que establecí estos criterios, ¿sí? Y yo lo puedo modificar a mi gusto porque pues, yo fui el que lo creé, ¿cierto? Técnicamente, pues obviamente no se puede hacer así. Técnicamente, yo necesito ya unas estadísticas que me indiquen a mí estas probabilidades. Es decir, yo no las puedo sacar del sombrero, como coloquialmente se dice, yo no me las puedo inventar, sino digamos que el departamento de sistemas de mi empresa me dicen, oiga, nosotros en nuestras estadísticas que llevamos acá, tenemos que de 100 computadores, este año se han dañado 10. ¿Sí? Es decir, el 10%. Entonces, de ahí saco yo esta estadística. Esta otra, no sé, en los 10 años que yo llevo de gerente en la empresa, se ha materializado 3 huelgas. Entonces yo digo una probabilidad de tanto por ciento. Es decir, estas estadísticas yo las debo conocer o yo debo saber de dónde salen. ¿Sí? Y lo mismo, pues estos valores más probables. Entonces, cuando se daña un equipo, un computador en la empresa, ¿cuánto es el promedio o cuál es lo más probable que me vayan a cobrar a mí por arreglar este equipo? Entonces, 20. Si yo conozco, digamos, al proveedor, si soy amigo del ingeniero, si entonces me lo puede dejar un poco más económico y puede ser un mínimo de 16. Si la persona que siempre me arreglaba los computadores y que es de confianza no está, pues yo tengo que recurrir a otra persona y esa persona me va a cobrar 30. Entonces de ahí salen estos mínimos, máximos y más probables. Es decir, es información netamente del conocimiento del negocio, por así decirlo. El conocimiento del negocio. ¿Listo? Lo ideal es obviamente esto. Si yo tengo información histórica, pues yo puedo definir cuál es mi valor mínimo. Digamos acá, suponiendo que esto no fuera el IPC, sino las ventas de una empresa. Entonces, yo ya sé cuál es el valor mínimo de esas ventas. Puedo sacar el valor máximo, el valor más probable y demás. ¿Sí? Cuando yo tengo información. Pero como en este caso no tenemos información, pues trabajamos de esta manera como acabo de comentar. Ok, con mucho gusto. Listo, entonces ahora sí procedemos a correr la simulación. Antes de correr la simulación, yo puedo realizar esto de acá, que es un paso a paso. Este paso a paso que me muestra que efectivamente, uno, las variables que yo acabo de establecer varíen en cada uno de los escenarios, ¿sí? Y dos, que cuando varíen, pues lo hagan dentro de los parámetros que yo establecí. Entonces, si yo dije que este costo base, lo mínimo es de 100 y lo máximo de 140, yo no puedo ver acá un valor, digamos, de 200, ¿sí? Yo no puedo correr, perdón, no puedo ver ningún valor superior o inferior a esto. Lo mismo con estos de acá. Los costos, yo no puedo ver un valor mayor a 30 ni menor a 16. ¿Listo? Esto lo hago entonces solamente para, digamos, hacerle algún tipo de validación a las variables y a sus parámetros. Voy a restablecer esto. ¿Listo? Ok, entonces, eso me lo permite el botón de paso a paso. Ahora, antes de correr la simulación, gracias por recordármelo, Luis. Para correr una simulación de Monte Carlo yo necesito dos cosas, que son estas dos cosas de acá. Necesito unos supuestos de entrada, que son estas variables que acabo de ingresar, y un pronóstico de salida. La pregunta es entonces, la pregunta que me hacen, ¿cuál es el pronóstico de salida?
El pronóstico de salida por lo general va a ser la variable que yo quiero analizar o la variable que yo quiero simular. En este caso, ¿qué quiero simular yo o qué quiero analizar? Mis costos totales. Si yo quiero saber en total cuánto es lo que yo debo asumir. Entonces me ubico en la celda de costo total, le doy pronóstico de salida, enlazo el nombre. Cuando yo dejo esto aquí en blanco, el software por default trabaja con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Si yo lo dejo así en blanco, me dice nivel de precisión o de porcentaje de confianza. Si yo lo dejo en blanco, le estoy diciendo que sí, que voy a trabajar con el 95%. Ok, me comentan, podrían ser, ok, el pronóstico de salida podría ser los costos extra y a su vez los costos totales. Yo puedo establecer, digamos que cuantos pronósticos de salida yo quiera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo establezco costos extra y costos totales, voy a estar haciendo doble simulación, ¿sí? Si yo establezco acá nomás costos totales, esto ya me va a incorporar la simulación de los costos extras. ¿Por qué? Porque observemos que estos costos extras los define la materialización o no de los riesgos. Y estos riesgos van a variar. Entonces, cuando yo simulo los costos totales, ya estoy simulando tanto los costos extra como los costos bases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos totales son costo base que va a simular, que va a cambiar, y costos extras que también van a cambiar. Entonces no sería eficiente, digamos, establecer dos pronósticos de salida acá solamente con los costos totales. Ok, Luis, con mucho gusto. Valdemaro me comenta que que no tiene audio. No sé si las demás personas presenten fallas o quizás sea problema de este participante. Ok, sí, se oye bien. Se lo voy a decir. Lo siento. Ok, listo. Entonces, ahora sí, establecí mi pronóstico de salida y mis supuestos de entrada. Voy a darle correr simulación. Listo. Aquí empieza a correr la simulación, ¿cierto? Observemos entonces cómo van cambiando las variables y los costos. De esta manera pues va a cambiar mi costo total. Valdemaro, por favor, confírmame si ya tienes buen audio. Bueno, observemos acá entonces, se va graficando mi histograma con cada uno de los escenarios y su valor, ¿cierto? El valor de los costos totales. Listo, me muestra que la simulación ha terminado y acá me muestra el respectivo histograma. Ahora, sí, muy bonito, pero pues ¿de qué me sirve esto? Esto yo lo puedo utilizar entonces para generar intervalos de confianza.
Yo lo puedo hacer, o bueno, puedo sacar mucha información de acá. Lo primero que voy a hacer es generar un intervalo de confianza. Le voy a decir, con un 95% de confianza, muéstreme cuáles van a ser mis costos, o cuál va a ser el rango de mis costos. Me dice, con un 95% de confianza, sus costos totales van a estar entre 103 y 175. ¿Sí? Eso es lo primero que yo puedo hacer acá, generar intervalos de confianza. Lo siguiente que puedo hacer es analizar o estudiar las colas, tanto la cola derecha de la distribución como la cola izquierda. ¿Para qué me sirve eso? Miremos. Okay. Voy a decirle cola derecha con un 5%. Entonces, yo puedo analizar acá que la probabilidad de que los costos totales sean mayor, es decir, acá está este valor, ¿cierto? Yo le puse 5%. La probabilidad de que los costos totales sean mayor a 168, es decir, estén en la cola derecha, es del 5%, es decir, es una probabilidad muy baja. Yo lo puedo hacer también con la cola izquierda al 95%. ¿Sí? Pero, ¿qué me dice esto? Entonces me dice que con un 95% de confianza, el valor de los costos totales va a ser menor o igual a 167. ¿Sí? Aquí yo estoy analizando es esta cola izquierda y ahorita lo hice fue con la cola derecha. Entonces, bueno, observemos que lo puedo hacer con doble cola, que fue lo que hicimos del intervalo de confianza. Puedo analizar cola derecha o cola izquierda. Acá me muestra algunas estadísticas. Me dice, se ejecutaron 1500 simulaciones. El valor promedio de los costos totales es de esto, 134. El valor máximo de los costos, entonces acá ya me da un valor objetivo, ¿cierto? Lo máximo que usted va a llegar a asumir en costos, 189. Recordemos que el costo base son 110. Entonces digamos que en el peor de los escenarios, el valor máximo van a ser de 189. En el mejor de los escenarios va a ser de tan solo 100, ¿cierto? El mínimo que tenemos acá. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no se materializa ninguno de estos ejercicios, perdón, de estos riesgos, lo siento, y cuando la distribución uniforme pues toca su mínimo punto acá. De esta manera entonces puedo yo realizar análisis a la información. Ya para finalizar, pues mostremos lo que me preguntaron acá, si yo tuviera información histórica, cómo podría generar un ajuste de distribución. Lo que voy a hacer es seleccionar mi data histórica, incluyendo el rótulo o el nombre de la variable, IPC, ajuste de distribución simple. Acá sí hay que tener en cuenta lo que hablábamos hace un momento, de las distribuciones continuas o discretas. Dependiendo del tipo de variable que yo tenga, pues voy a seleccionar si es continua o es discreta. ¿Sí? Entonces, acá sí hay que tener en cuenta esto. Para este ejercicio, pues es continua. Acá me muestra las distribuciones que se pueden ajustar a una variable continua. Y yo le doy clic en OK. Él analiza la información, la rankea de la que más se ajusta a la que menos se ajusta. Me dice se ajusta en un 89.29%, es decir, es un buen nivel de ajuste. Y la que más se ajusta es una distribución Weibull desplazada. Cuando yo le doy OK, él me genera un nuevo reporte donde me muestra la información. Me dice el supuesto ajustado para esta variable es este. La distribución ajustada es una Weibull con estos parámetros, un alfa, un beta, una ubicación. Y acá tienen los datos que analizó para realizar su ajuste. Entonces, si yo quisiera establecer algún supuesto para esta variable, la inflación, yo sabría entonces ya que es una Weibull desplazada. ¿Sí?
¿Cómo calculo yo la inflación? Pues la variación porcentual, ¿cierto? De abril del 2014 frente a abril de 2016 menos 1, y de esta manera obtengo yo la inflación. Entonces realicé mi ajuste, yo ya sé que entonces esta inflación es una variable desplazada y puedo realizar más supuestos en mi ejercicio. ¿Listo? ¿Esto para qué lo traía? La inflación, porque puede ser otra variable que se puede incorporar a mi modelo. Entonces, digamos, los costos no dependen solo de esto, es decir, no depende solo de los costos extras, sino, perdón, ni de los costos extras con el costo base, sino que también lo afecta a otra variable que es la inflación. Entonces lo que yo puedo hacer es sumar esto, y yo puedo decir entonces que esta ya no es mi pronóstico de salida, sino sería este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy incorporando otra variable que es la inflación. Es decir, yo puedo hacerle muchísimas cosas más al ejercicio, pero bueno, mantengámoslo simple, sencillo, hasta acá. Listo, voy a borrar de nuevo esto. Voy a guardar el ejercicio. Y pues este sería entonces el taller del día de hoy, ¿no? La presentación. Calculamos o realizamos una estimación de costos de un proyecto X cuando tenemos un portafolio de riesgos o cuando se materializan algunos riesgos. ¿Cómo? Utilizando pues la simulación de Monte Carlo como herramienta, y bueno, también utilizamos la distribución simple para calcular esta variable, la distribución de esa variable. No siendo más, me gustaría saber si hay preguntas, si hay inquietudes, quejas, recomendaciones. De nuevo, las personas que quieran que pues les haga llegar este ejercicio, me escriben a este correo andres.cruz@software-shop.com solicitándolo, y pues se los estaré haciendo llegar. La invitación entonces es pues estar atentos a los eventos que se realizan constantemente, que Software Shop realiza, para que podamos pues uno, conocer un poco más sobre el simulador, y dos, trabajar también quizá en temas que a ustedes les guste trabajar o les gustaría trabajar. Si tienen alguna recomendación para trabajar algún ejercicio, un tema, pues lo mismo me pueden escribir acá. Lo revisamos y pues se podría también realizar alguna presentación, algún webcast sobre los temas que ustedes sugieran. No siendo más, pues entonces creo que no hay preguntas. Voy a validar. Ok, bueno, no hay preguntas. Les agradezco entonces por su participación, por su asistencia. Y bueno, pues nos veremos, nos escucharemos en otra ocasión. Que tengan un excelente resto de día, un buen fin de semana.